Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Hasta cuándo irá la crisis? Esa es la duda que tienen empresarios, analistas y el gobierno nacional. El Banco de la República empeoró sus pronósticos sobre la contracción económica, mientras el Ministerio de Hacienda habló hoy de un mayor déficit fiscal. Analizaremos el tema con un experto. Listo el Tratado de Libre Comercio con Israel. Los mandatarios de Colombia e Israel firmaron hoy el Tratado de Libre Comercio después de 9 años de negociaciones. Miles de productos podrán ahora ser comercializados sin el pago de aranceles. Y aliste su declaración de renta. Mañana comienzan a vencerse los plazos para que más de 3,5 millones de colombianos presenten su declaración de renta. ¿Qué cambios hay este año? ¿Y qué pasa si usted no declara a tiempo? Una experta nos tiene esas y más respuestas. Y comenzamos esta emisión con el anuncio del Ministerio de Hacienda sobre reafirmar el déficit fiscal histórico para este año del 8,2% del PIB, del tamaño de la economía, como consecuencia de la actual crisis por la que atraviesa el país, la incertidumbre sobre el fin de la pandemia, en fin. Para analizar este panorama, saludo al doctor Felipe Campos, director de Investigaciones Económicas de Alianza Valores. Doctor Campos, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está usted? Bien, Víctor, muchas gracias por la invitación. Doctor Campos, el gobierno nacional habla de un déficit fiscal, es decir, un mayor gasto, mucho más gasto frente a los ingresos de la nación, equivalente al 8,2% del PIB. Sería un déficit histórico, pero lo que pasa es que muchos dicen que el gobierno está construyendo todos esos supuestos con unas expectativas muy optimistas frente a la contracción y frente a la recuperación de la economía el próximo año. ¿Ese déficit de 8,2% podría ser inclusive mayor? Sí, en realidad el gobierno entre sus planes tiene, digamos, dos números que la gente tiene bastante desconfianza o cree que son bastante difíciles. El déficit de este año, el 8,2, porque detrás de eso hay una expectativa de que la economía crezca 5,5, menos 5,5. Y hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional piensa que vamos a crecer menos 7,8 y que el Banco de la República recientemente acaba de cambiar el rango a menos 8 como el punto medio. Entonces, si la economía termina creciendo cerca del menos 7 o al menos 8, seguramente el déficit no va a ser 8,2, sino probablemente 8,5 o más cerca del 9. Ese es el primer elemento para el 2020. Después, los planes del gobierno está reducir ese déficit fiscal del 8,5, del 8,2, que es el plan de ellos, que les digo, probablemente no sea un poquito más alto. El plan es reducirlo del 8,2 al 2,5 en 2 años, lo cual es la reducción más, digamos, más acelerada que podría haber. Y esa es otra duda, porque detrás de eso hay muchos supuestos, como que Colombia va a crecer por encima del 6% los próximos 2 años, que vamos a vender algunas compañías, y bueno, todos estos elementos que hacen dudar en general en la proyección de déficit de los próximos 3 años. Doctor Campos, hasta ahí las cifras un poco difíciles de entender, técnicas, etcétera, pero para que ocurra esa reducción, ¿sí?, los colombianos tenemos que hacer esfuerzos importantes. ¿Qué tipo de esfuerzos debe enfrentar la sociedad colombiana en los próximos años para volver a ajustar nuestras cuentas, por decirlo así? Básicamente, cuando hablamos de la deuda del gobierno, en general, lo que lo sufre uno como colombiano, como en los hogares, es que tiene que estar preparado para que el gobierno de pronto pueda ayudar menos de lo que uno quisiera. Entonces el gobierno, de hecho, que acaba de presentar su presupuesto, el gobierno plantea en qué quiere gastar, qué se necesita para este y los próximos años, para este y el próximo año, pero siempre va a estar amarrado porque la deuda no se les pase, no se les suba mucho de los proyectos o de los presupuestos. Entonces, para el colombiano normal, digamos, no podemos tener la ayuda del gobierno que pronto un peruano está teniendo en este momento o un brasilero está teniendo en este momento, porque los gobiernos tienen más flexibilidad. Entonces, para los próximos años lo que tenemos que saber es que nuestro gobierno en este momento es de los que menos tiene flexibilidad y de los que menos tiene presupuesto para ayudarnos a recuperar la economía. Y particularmente, incluso para el 2021, dentro de esos planes que estamos hablando, el gobierno planea no gastar nada para el tema de la pandemia. O sea, el gobierno piensa que la plata que necesita la necesita en el 2020, pero no para el 2021. Y ahí es donde puede haber un poco de disparidad y obviamente pues de un impacto para los ciudadanos del común.
Doctor Campos, hablaba usted de las nuevas proyecciones económicas del Banco de la República. Para todo el año más o menos se ubica la contracción económica en el 8,5%, lo decía usted muy bien. Pero ¿eso qué implica? Finalizando esta semana conoceremos la cifra del segundo trimestre, únicamente un pedazo del año. Y muchos dicen que es el peor trimestre en toda la historia de Colombia. Inclusive le apuestan a contracciones superiores al 15%. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes tienen eso dentro del radar? Sí, es muy difícil que Colombia crezca mejor que menos 15, probablemente sea menos 15 o menos 20 en ese rango. Ya hemos tenido segundos trimestres de otras economías, ustedes mismos han oído cuánto creció la de Estados Unidos y bueno, todas estas economías han crecido menos 10, menos 9. Colombia, los números que conocemos de Colombia, todas apuntan a algo peor del menos 15, o sea que sí vamos en camino a crecer cerca del menos 7 o del menos 8%. El Banco de la República ya acaba de reconocer, el Banco de la República hizo dos anuncios muy importantes la semana pasada. Uno es que ya no cree que crezcamos cerca del 5, sino más bien cree que crezcamos cerca del menos 8. Y el otro es que cree que la inflación ya no va a estar por encima del 2. Antes pensaba que la inflación iba a estar entre el 2 y 3%. Ahora el banco dice, no, creo que vamos a una inflación entre el 1 y el 2%. Entonces ya antes comenzamos el año pensando que Colombia tenía algo especial, de eso que brilló en el 2019. Ya no lo tenemos. Básicamente las expectativas de crecimiento y de inflación de Colombia están igualitas a los del resto de países de la región que venían mal y pues obviamente los cogió la pandemia en una posición más débil. Doctor Campos, entonces nos quedamos en que el segundo trimestre del año, ese pedacito del año, ¿sería el peor de la historia o podrían repetirse cifras en el transcurso de los próximos trimestres? Es decir, ¿cómo sería la reactivación, la recuperación de la economía en forma de V, como dicen ustedes los expertos, o en forma de W o en forma de U? ¿Con qué letra del alfabeto nos vamos a recuperar? Sí, aquí es donde hay que tener el abecedario bien clarito. Primero sí, el segundo trimestre posiblemente sea muy difícil repetirlo, a no ser de que ni siquiera el próximo año, sino, no sé, a finales del 2021 o en el 2022 tuviéramos una cuarentena de nuevo que pudiera, digamos que replicar lo que acabamos de vivir. Entonces no, probablemente sí sea nuestro peor trimestre en toda la historia. Los otros trimestres también no, digamos que la dinámica económica no se va a recuperar tan rápido. Entonces probablemente los próximos 2 trimestres, para los que estamos ya viviendo, el segundo semestre de este año también van a ser negativos, de pronto no tan negativos porque ya obviamente hay signos de movilidad y la gente está andando, pero no van a ser buenos. Probablemente la recuperación colombiana, el gobierno plantea que sean 2 años, yo creo que va a tomar más entre 3 y 4 años, que es lo normal, digamos. A Colombia le va a costar arrancar como a todo el mundo, y eso en términos de letras, ¿no? No va a ser la B de vaca que digamos que los economistas plantean y que plantea, en sus proyecciones, pero probablemente sea una U, algo bien lento. Los números del próximo año van a ser impresionantes, vamos a tener trimestres de más 10% y vamos a pensar que sí estamos muy dinámicos, pero no, básicamente esos números tienen que llegar. La recuperación del próximo año vamos a crecer probablemente entre 5 y 6%, y de ahí en adelante, 2022, seguramente nos bajamos al 4 o al 3 de nuevo y a recuperar lo perdido por allá en el 2023 o 2024. Doctor Campos, una última pregunta. Un gran termómetro de la situación económica es el balance que van entregando trimestre a trimestre las empresas más importantes del país. Y las que están listadas, pues hacen su información pública, listadas con sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Hemos hablado de Ecopetrol, de Cementos Argos, algunos bancos, en fin, algunas empresas del sector consumo, Nutresa, Grupo Éxito. ¿Cómo les fue a las compañías en términos generales? ¿Fue tan dramático el resultado financiero viniendo del peor trimestre de la historia? Digamos que hemos tenido sorpresas. Ha habido, por ejemplo, el sector de las cementeras que le ha ido digamos que ha tenido un periodo tan duro, tanto en la bolsa como en el sector, digamos, donde trabajan. No solamente las cementeras colombianas no solamente venden en Colombia, venden en Estados Unidos, venden en Centroamérica. Entonces han vivido como toda la desaceleración en todas las economías. Por ahí a ellos no les ha ido tan mal porque ya las expectativas eran muy fuertes. Pero, por ejemplo, tenemos casos como el de Ecopetrol, en el que Colombia, en el que las utilidades se redujeron a cero, pues, el 99% de reducción de utilidades. Esto es segundo trimestre, pues acuérdense que es ese trimestre raro, difícil. Una vez el año digamos, se normalice y tengamos todo el 2020, probablemente las utilidades de las compañías colombianas van a caer alrededor del 20 o el 30%, no este 99% tan escandaloso del segundo trimestre, pero en general vamos muy en línea como va el resto del mundo. Colombia no le está yendo peor. Lo que pasa es que la bolsa colombiana es muy cargada en financieros, en bancos,
y bueno, y Ecopetrol y unas cementeras, no es muy diversificada, entonces esos sectores no les ha ido muy bien en la pandemia en todo el mundo. Entonces Colombia va en línea con el resto, al igual que su crecimiento económico, pero los números suenan muy escandalosos. Cuando terminen los 12 meses vamos a ver que son un poco más moderados, caídas de 20 o 30% de utilidad será lo que en el 2020. Doctor Campos, muchas gracias por su opinión, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, que está muy bien. Y entre el tintero estaba el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. Tras casi una década de negociaciones, por fin este pacto es una realidad y entrará en vigencia en las próximas horas. Hace 9 años empezaron las negociaciones entre Colombia e Israel para un tratado de libre comercio que hoy vio la luz. Un tratado que le permite a las exportaciones colombianas, básicamente en un 97% de nuestros productos, llegar sin arancel a Israel, que le permite también a Israel llegar a Colombia con muchos de sus productos, pero también con mucha de su inversión. Para Colombia, este tratado es una oportunidad por la experiencia que tiene Israel en la seguridad alimentaria, que sería de gran ayuda para sacar adelante el campo en el país. Para Israel, este TLC es un paso histórico y más en tiempos de COVID-19. Por eso es que la economía de Israel, de Colombia y del mundo entero necesita políticas de libre comercio y políticas de mercado, que esa sea la más importante para promover el libre comercio entre nuestros dos países, nuestras dos democracias, para crearlos, y nosotros estamos construyendo los cimientos para este primer principio de nuestras economías. Además del tema comercial, los mandatarios también anunciaron otro frente común, la lucha contra el terrorismo. Hicimos una depuración de nuestras listas para que compartiéramos la lucha contra el terrorismo internacional, incluyendo a grupos que han flagelado a estados como el Estado de Israel y que hacen presencia en algunos países con connivencia en América Latina, como es el caso de Hezbollah. Bajo su liderazgo en la lucha contra el terrorismo será un ejemplo para América Latina, y yo sé que la colaboración entre nuestros países se traducirá en resultados excepcionales en este campo también. Colombia además abrirá una oficina de innovación en Jerusalén para compartir experiencias sobre la cuarta revolución industrial, de la que Israel tiene una vasta experiencia. Y tras los anuncios de la alcaldesa Claudia López de que no habrá más cuarentenas estrictas en Bogotá, pero sí actividad económica por turnos, varios gremios de la economía reaccionaron. Los restaurantes, por ejemplo, dijeron que la única solución que esperan es la reapertura efectiva de todos sus negocios. Para el gremio de los restaurantes, que ya tiene listos los exigentes protocolos de bioseguridad desde el pasado mes de mayo, lo mejor sería que desde este mes, de los 7 días de la semana, al menos 3 o 4 puedan funcionar de forma presencial con servicio dentro de sus establecimientos. Durante estos últimos meses de confinamiento y pandemia, 36.000 establecimientos de comida cerraron definitivamente, y para las próximas semanas esta cifra podría aumentar. Esperamos que se tengan en cuenta las plazoletas de los centros comerciales, que son espacios que ya tienen protocolos en funcionamiento, los restaurantes campestres y por supuesto los establecimientos que al interior ya tengan activados los protocolos de bioseguridad. Ante una reactivación intermitente económica en Bogotá a partir del próximo mes de septiembre, con peatonalización de calles o con acuerdos en horarios y turnos para el comercio, este sector señala que todavía se encuentra a la expectativa. Poder hacer una programación hasta diciembre es alentador para el comercio, porque como veníamos trabajando, que cada 15 días había cambio en lo que se estaba ocurriendo, pues era supremamente complejo. Estamos pues con la esperanza puesta en lo que desde allí se pueda empezar a hacer. Adicionalmente a eso, la alcaldía anunció recientemente que se establecerá para las microempresas un subsidio a la nómina, el cual saludamos y acompañaremos en su ejecución. Los sectores de entretenimiento, turismo, parques, hoteles y aeropuerto también esperan que pronto les aprueben su reapertura gradual. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen, porque hablaremos de inclusión y creatividad. Ya regresamos.
Y escuche esto, mañana 11 de agosto deberán empezar a declarar renta más de 3,5 millones de personas naturales en Colombia según el calendario establecido, fijado por la DIAN. Para hablar de esta obligación, saludo a esta hora a la doctora María Consuelo Torres. Ella es socia de Impuestos y Servicios Legales de la compañía KPMG en Colombia. Doctora Torres, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias, muy amable. ¿Por qué no nos recuerda primero quiénes deben declarar renta a partir de mañana? Ok, claro, con todo el gusto. A partir de mañana deben declarar renta las personas naturales que sean contribuyentes. Y se considera contribuyente aquella persona que percibió ingresos durante el año que fueron susceptibles de aumentar su patrimonio, pero que además cumpla una de las siguientes condiciones: o que sea responsable del impuesto sobre las ventas, o que su patrimonio bruto al final del año gravable 2019 hubiera sido superior a 4.500 VTs. Esto en pesos significa un patrimonio de 154.215.000 pesos. Cuando hablo de patrimonio bruto, hablo de patrimonio total, sin quitarle deudas, sino el monto bruto. O que la persona natural haya percibido durante el año gravable 2019 ingresos de 1.400 VTs o superiores a esa cifra. En pesos, esa cifra significa 47.978.000 pesos. O si esta persona natural hizo compras con tarjetas de crédito por esa suma de 47.978.000 o más, o hizo compras o consumos con otro medio diferente a tarjeta de crédito por esa misma suma. O también aquellas personas naturales cuyas consignaciones bancarias durante el año, el monto total de esas consignaciones o las inversiones financieras o los depósitos haya sido de 47.978.000 o más. Entonces, una persona natural que haya cumplido cualquiera de esas condiciones estará en la obligación de presentar su declaración de renta y complementarios. Eso más o menos es para las personas, si lo miramos solo por el lado de ingresos, que se ganaron en promedio el año pasado un poco más de 4 millones de pesos al mes. Respecto al calendario que hay que tener en cuenta, sobre todo mirando los últimos 2 dígitos del número de la cédula, ¿quiénes empiezan a declarar y quiénes terminan declarando por allá en el mes de octubre? Básicamente empiezan los números mayores y los menores son los que están al final. Por ejemplo, 0 y pico están ya hacia el final. Entiendo, entonces arrancamos mañana con el 9900, pasado mañana 9897 y así sucesivamente 9695. Hay que mirar entonces el número de la cédula. Hay que mirar los 2 últimos dígitos del NID y confrontarlo contra el calendario para evitar extemporaneidades. ¿Qué es lo de la digamos, cedulación? Sí, exactamente. Lo de la cedulación es que nuestro sistema tributario para personas naturales está sobre la base de la división de las rentas. Eso quiere decir que uno tributa dependiendo de la naturaleza y el origen de sus rentas. Entonces, cuando hablamos de cedulación, quiere decir que es como una especie de capítulos que reúnen las determinadas rentas de cierto origen. Entonces, para el caso del año 2019, las cédulas que antes eran 5 cédulas están divididas en 3 cédulas. Entonces hablamos de una cédula general. Esa cédula general reúne las rentas laborales, o sea, las rentas de trabajo, reúne las rentas de capital y reúne las rentas no laborales. O sea, que tienen un origen diferente a estas 2 primeras. Esa es una primera cédula, que la llamamos cédula general y comprende estas 3 rentas de este origen. Hay otra cédula que es la renta de dividendos y participaciones y otra cédula que es la renta de pensiones. Entonces, las cédulas, digamos, son esos capítulos que agrupan
de las rentas de determinado origen y que deben depurarse de manera independiente. Eso es lo que llamamos cedulación y, repito, para el año 2019 son 3, la general, la de dividendos y la de capital. Claro, es que no quería y la de pensiones. No quería que los televidentes se confundieran entre cedulación y número de cédula, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué documentos deben preparar las personas para presentar su declaración de renta? Para presentar la declaración de renta, un documento reina, yo lo llamo así, es el primero, y que tú mencionabas hace un momento, pues es el NIT, porque el NIT es el número de identificación tributaria del contribuyente. Eso quiere decir que con base en ese NIT, los 2 últimos números me va a determinar la fecha del plazo que tengo como máximo para presentar y declarar. Entonces, un documento que debo tener, el primero es ese, porque ese me determina la fecha de mi cumplimiento. Adicionalmente a eso, pues ya entramos a mirar los documentos soporte para preparar la declaración. Entonces, aquí debemos tener todos los documentos que tiene que tener el contribuyente de su patrimonio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo cuentas en bancos, si tengo cuentas de ahorro, debo tener esos extractos del banco porque deben darme el saldo a 31 de diciembre. Si tengo inmuebles, tengo que tener el impuesto predial de ese año para poderlo comparar con mi valor de adquisición y saber qué valor reportar. Si es un vehículo, si en el vehículo uno siempre declara es el valor de adquisición del vehículo. Otros documentos es, si yo tengo pasivos, pues debo tener el certificado del banco también que me dé el pasivo. Si tengo un pasivo con una entidad que no es financiera, debo tener un documento de fecha cierta, que para efectos fiscales significa un documento donde conste esa deuda que yo tengo y que haya sido presentada ante un notario. Y hay un documento muy importante que no deben nunca olvidar, y es el reporte de la información exógena que tiene la DIAN, porque la DIAN tiene la información que ha sido reportada de cada persona natural por parte de las entidades financieras, por parte del empleador, por parte de terceros. Entonces es necesario también consultar ese documento de ese reporte que tiene la DIAN de mis operaciones. Hay tanto a nivel de patrimonio como a nivel de las rentas que le fueron reportadas como beneficiaria cada persona natural. Y finalmente, yo no puedo hacer una declaración si no tengo mi declaración del año pasado, porque me toca ir revisando contra mi patrimonio del año anterior, haciendo el cotejo correspondiente. De manera que si yo este año no tengo un bien es porque lo vendí y seguramente va a haber un efecto o en ganancia ocasional o en una de las cédulas de la renta no laboral. Pues muchas cosas entonces a tener en cuenta para estas declaraciones de renta. Doctora Torres, muchas gracias y que tenga una feliz noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Y llega la hora de hablar del mundo de los negocios. Juan Fernández nos cuenta cuál es la movida empresarial de hoy. Juan, buenas noches, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de negocios relacionados con inclusión, de empoderamiento y un caso que parte con un listado de las personas más creativas del mundo de la revista Fast Company y que incluye una iniciativa colombiana liderada por Mía Perdomo y Andrea de la Piedra llamada iQuals. Ese listado proviene de una amplia gama de industrias, desde la inteligencia artificial, pasando por el entretenimiento, la atención médica y la agricultura, pero lo importante es que han conducido a cambios significativos dentro de sus sectores. Juan, ¿y a qué se dedica la compañía? Víctor, iQuals es una consultora y lo que hacen es desarrollar una serie de herramientas para que las empresas latinoamericanas solucionen sus problemas de inclusión. Al final se trata de promover la equidad de género en los negocios. Esas herramientas miden factores como el porcentaje de mujeres que se unen a los rangos iniciales de una empresa, cuántas mujeres están en puestos de liderazgo de alto nivel, rangos salariales y si una empresa obliga a sus proveedores a tener más igualdad de género. Y es la única medición
de su tipo en América Latina. Sobre esa base, pues ya se han realizado más de 800 análisis de empresas en Colombia, Perú, México y ahora pues en toda la región. iQuals nació hace unos 6 años en medio de una necesidad de tener cifras de cómo estaban las organizaciones latinoamericanas en equidad de género, y dentro de sus estudios o escalafones mejor, hay datos y afirmaciones interesantes como que las empresas que tienen más mujeres en posiciones de liderazgo son más competitivas que aquellas que no las tienen, o que es la flexibilidad laboral, el tener una balanza entre el hogar y el trabajo, el principal problema de la inclusión. Juan, ¿y de pronto tiene datos sobre inclusión en las empresas? Sí, Víctor, en el último ranking para Colombia participaron 348 organizaciones, 265 de ellas privadas. Las 5 mejor calificadas fueron multinacionales, entre ellas Johnson & Johnson, PepsiCo y Pfizer. Y mire este dato final, en junta directiva y primer nivel, la presencia de mujeres se reduce a 24% y 35% respectivamente. En los 13 niveles más altos de las organizaciones, la participación femenina corresponde a 33% y solo el 27% de las organizaciones cuentan con una mujer al frente del negocio. Entonces, Víctor, como vemos en esta movida de hoy, no deja de ser relevante este reconocimiento que hace Fast Company a Mía Perdomo y Andrea de la Piedra, y también a su iniciativa a iQuals. Juan, gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Juan Fernández, siempre con los negocios del día. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuánto aumentará la pobreza en América Latina por cuenta de la pandemia. Eso será en segundos. Y regresamos con esta que es la cifra económica del día. 231 millones y corresponde al número de personas pobres que habrá en América Latina por cuenta de la pandemia del coronavirus. Eso significa un incremento del 37,3% frente a lo que había antes de esta enfermedad. La CEPAL, que hace estos cálculos, indica que de esa cifra, 98 millones de habitantes estarán en pobreza extrema. La CEPAL además advierte que el PIB de la región se contraerá 9,1%. Eso significaría la peor crisis en un siglo, acompañada además de un desempleo promedio de 13,5% en el continente. Colombia estaría por encima de sus pronósticos en cuanto a desempleo, con una cifra cercana al 20%. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá mañana, será de 3.770 pesos con 22 centavos. Subió 55 centavos el dólar en Colombia. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 1,33%. Se ubicó en $44 con 99 centavos por barril, muy cerca de los $45. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.105.000 pesos por carga para su comercialización mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,12%. La acción más valorizada fue la preferencial de Bancolombia, con una ganancia de 2,35%, y la que más cayó fue la de Avianca, que tuvo un retroceso de 3,90%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Los 5 países con más millones de toneladas de CO2, son toneladas que emiten cada año a la atmósfera, son en su orden los siguientes. China está en la cabeza con 9.838 millones de toneladas por año. Es el país que más contamina el planeta. Le siguen Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.